Vamos a hablar un poquito de lo local. Vamos a hablar un poquito de lo local. Se está mencionando la posibilidad de los pasillos de la política del Consejo Municipal de Rosario que se vendría una suerte de legalización de Uber. Yo pregunté y me dice, no, parece que va esto en serio. Ahora, pensaba en voz alta y se los dije a algunos que me lo comentaron. Digo, bueno, en buena hora que se legalice, yo qué sé. Sería, en todo caso, institucionalizar algo que ya existe de hecho, de facto. Porque en la práctica ya existe, digamos, Uber. ¿Qué diferencia habría con legalizarlo, no? Bueno, que no te pararía en los controles, no te llevaría en el auto, pero pese a los controles, que entiendo no son muchos, pero bueno, pese a los controles, pese a que está prohibido oficialmente, sigue funcionando Uber. Y cada vez más taxistas hacen de Uber. ¿Por qué? Porque no logran tener viajes, ¿no? Y como, bueno, suelo decir habitualmente, no por ser autorreferencial, sino algo que lo he analizado con varios taxistas, me parece que hay un exceso de chapas en Rosario, porque tal número de chapas fue dado para la época donde la economía estaba mejor, los años del kirchnerismo más precisamente, con los que uno puede coincidir o no, pero había cierta bonanza económica. Hoy en día no, y sigue, bueno, cierta cantidad de chapas que me parece que hay exceso de oferta para tan poca demanda, más aún en tiempos de crisis. Pero bueno, vamos a preguntarle sobre el panorama del taxi, cómo está el mundo taxi y si es posible una legalización o no a Horacio Gianotti, que es el titular del Sindicato de Peones de Taxis. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, se está mencionando esto en los pasillos de la política. Para mí no habría demasiada diferencia, no sé cómo lo ves vos, pero que esto ya está funcionando en la práctica. ¿Se puede pensar Sí, una... sí, 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 Se, no, se no, puede, uno no lo puede negar, está funcionando, pero en forma ilegal. se O puede pensar sea, con en... con el riesgo que significa para la persona que se bajó la aplicación y está trabajando con su auto particular y que lo detecten trabajando con el servicio de Uber, Ujú. y después tenga que pagar una multa de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos la multa, ¿no? 2 millones. Así es, Ujú. sí, sí, sí. Y después Eh, para el mismo pasajero, ¿no es cierto? De donde un servicio que contrató, un servicio que es ilegal y que, bueno, si llega a ocurrir algún accidente, el seguro no le va a responder como pasajero transportado. En fin, hay un mm. montón de detalles con respecto a la legalidad y la legalidad del servicio que, bueno, como vos decías, Antonio, la diferencia es esa. Claro, O sea, un cambio de desde- nombre. Ahora, esto de el que paga 2 millones de pesos, estimo que no es para los taxistas que hacen de Uber, es para alguien particular que hace de Uber, o también a los taxistas. Han agarrado taxistas No, no, haciendo. mirá, fíjate vos, tanta la problemática y la desesperación, ¿no es cierto?, por cubrir los costos y para llevarse, digamos, la moneda diaria a la casa, ese sería el término, Ujú. este, que se arriesga también el taxista porque taxi que entra, al taxista que entra con Uber, le retiran el carnet por un tiempo. Claro. Así que, Han eh, agarrado sí, taxistas trabajando de Uber? no mucho, pero han agarrado, sí, sí. Sí. No, digo Lo que porque si, pasa es que, digo porque si, eh, eh, digo, si yo soy sí, sí. taxista y estoy Ujú. trabajando de Uber, ¿cómo hacen para comprobar que yo soy taxista y está trabajando de Uber? ¿Cómo hacen para comprobar? Mira, acá sucede lo siguiente, cuando hay un control, Sí. ahí, digamos, es más fácil detectar a un auto particular que está trabajando con Uber que a un taxista que está llevando un pasajero, que no sabe si es por Uber o es Claro, por si taxi. me paran, digo, me olvidé de prender el reloj. Si soy. Claro, Exactamente. Por eso es que no hay tantos taxistas sancionados, ¿no? claro, claro. ¿Se podría generar un consenso para legalizarlo a Mira, Uber? Antonio, acá viste hay que decir las cosas bien en claro. O sea, lo que pasa es que a veces los medios, haciéndole subliminalmente una propaganda a la aplicación Uber, dice, se va a legalizar Uber. No, hay que poner la cosa clara. Lo que se legaliza son las aplicaciones, que hasta ahora, a pesar de que, bueno, que Movitaxi está trabajando en forma oficial, las chicas también de Gitaxi también están trabajando, ahí no sé si oficialmente, pero están trabajando, están aceptadas por el Consejo de Palabra, ¿no? Ujú. Este,
pero las aplicaciones no están reglamentadas, por eso es que hay un vacío legal y que ahora cuando, creo que son los primeros días de noviembre, estén inscritas las aplicaciones que van a trabajar en forma legal en la ciudad de Rosario, entonces ahí se va a poder actuar judicialmente con las que no trabajan en forma legal. Ujú. Claro, claro. ¿Cómo está la situación hoy del taxi, independientemente de lo de Uber? ¿Cómo está el tema, no? Malísima, menos 10 te diría, malísima, malísima por dos motivos. Esto es un combo explosivo. Ujú. Uno es la forma que, digamos, clandestina que está trabajando gente haciendo el laburo nuestro. Digamos, se baja la aplicación, como a lo mejor no le alcanza los fines de mes, y sale un par de horas a trabajar con cualquier aplicación. Y otra, la crisis económica que hay. Claro. ¿Viste? Vos sabés que cuando hay crisis económica, lo primero que se siente es el taxi. ¿Cuánto, para tener una idea, alguien que Sí, te, un turno de 12 horas, ¿no? De un taxista, un turno común. ¿Cuántos viajes mete promedio en ese turno? y 20, 20. 20 viajes, sí. Antes nosotros teníamos un promedio de 4 viajes por hora. 20. Y ganancia Estoy limpia, hablando sí. en la época de bonanza, como nombraste antes, ¿viste? El kirchnerismo, digamos, Ujú. 4 viajes por hora, ahora tienen 20 en todo el turno. En un turno de 10 horas, son 10 horas. dos viajes Y de por, ganancia, por hora. de ganancia limpia, ¿cuánto le queda? Digamos, pensando. Bueno, ahí vos tenés que tener, o sea, yo te hablo por lo que a nosotros nos compete el tema de los choferes. Vos tenés en cuenta que, digamos, lo mínimo que gana un chofer es el bruto de la recaudación de un 30%, Ujú. pero hay variantes, están en 40 y algunos hasta el 50%. Hoy, mira, trabajando, desempeñando, porque todo también va por el desempeño, ¿no? Sí. Hoy un taxista puede, con mucho sacrificio y bueno, poniéndole ganas, puede llegar a los 600, 700 mil pesos por mes. Por mes. 10 horas de trabajo, ¿eh? Claro, gana como o menos que un empleo de comercio, digamos. Sí. Y Antonio, vos, el otro recién mencionaba el tema de la cantidad de chapas, de licencias que estarían habilitadas por Sí. habitante, en fin. El problema que pasó acá, que después de la pandemia, Eh, durante la pandemia se perdieron muchos puestos de trabajo, muchos choferes que no volvieron a la actividad Ajá. después de una vez finalizada la pandemia. Y nosotros eso lo denunciamos, se lo hemos dicho al municipio, también hablamos con los titulares de taxi, que al no reponer los turnos, o sea, las 16 horas que tenía que trabajar el Ujú. taxi como mínimo, Ujú. le íbamos a dejar la puerta abierta a esta aplicación. Y eso fue lo que sucedió, Antonio. O sea que ahora la actividad taxista está llorando sobre la leche derramada. O sea, O sea nosotros que tenemos que hacer o sea, hay chapas que hoy están inactivas, entiendo. No, no, digamos, el turno, antes había dos turnos, de taxi, ahora hay uno solo. Ajá. ¿Viste? O en forma, trabaja en forma libre, Lo trabaja el o el titular. titular, Lo trabaja el perdona, titular. el titular de la licencia que se quedó sin chofer, ahora lo trabaja un par de horas como para, bueno, para sustento diario, ¿viste? Qué bárbaro. ¿Se puede obligar en Eso, este sentido? esa es la realidad que está viviendo hoy la actividad ¿Se puede taxista. obligar a los titulares a poner un trabajador o no? Claro, por supuesto. O sea, lo que pasa es que lógicamente que Digo, desde el dada la crisis, municipio. dada la crisis que hay, Sí. digamos, más los costos operativos, hoy le es muy difícil a un titular de taxi tener a cargo un trabajador. Ujú. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Nosotros somos conscientes de eso. Ahora, pero te digo una cosa, Antonio, esto, y vos sabés que nosotros hace muchos años que venimos charlando, en época de bonanza también no registraban al trabajador, Mm. como corresponde. O sea, entonces, me parece que, bueno, sí, ahora sí, la crisis, que esto y lo otro, pero en su momento, cuando se trabajaban los dos turnos a full, había mucho trabajo, también registraban mal. Y eso fue también un problema, digamos, que histórico, digamos, en la actividad taxista, que la gente, el muchacho sale a trabajar, se decepciona porque no recibe ningún beneficio social, Que, los recibos que, del sueldo. que haya cada eh, vez, que- cada vez yo al menos veo más cámaras de titulares o de mujeres o de taxistas. ¿Cuántas cámaras hay? Digamos, esto Mira, dificulta. Sí. oficialmente tenemos dos, que una es ATI y otra es Catiltar, pero en los últimos tiempos se han agregado algunas más. Eso
es fruto también yo conté como de la 6, representación, ¿no? yo conté como 6 o 7 cámaras, pero no sé si son Así, legales o no legales, pero a ver, es como en toda actividad, si hay una cámara y un sindicato, la negociación es más directa, en cambio si hay, totalmente, debe ser totalmente. Es complicado más, negociar. si hubiera una sola, si hubiera una sola empresa de taxi sería lo bueno, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Pero no, no, es verdad, se vota decir, hoy hace convocar referentes del taxi y te aparecen, como vos decís, 6, 7 cámaras, que viste, no sabés quién son y a cuántos realmente representan, viste. ¿No deberían sentarse la mesa de negociación aquellas cámaras que no están habilitadas para hacer cámaras? ¿O no tienen No deberían la sentarse, personería? no deberían sentarse porque en realidad el municipio, te digo, a nosotros, o a ATI, o a Catiltar, cada vez que, digamos, de tanto en tanto nos pide, digamos, documentación de a ver si nosotros estamos funcionando realmente como dice la Claro, ley, ¿no? bien. O sea, balance, renovación de autoridad, en fin, un montón de cosas, y por ahí te aparece. Lo que pasa es que yo lo entiendo, la clase política, en el Consejo reciben a la gente, digamos, a ciudadanos que Mm, dicen representar al sí, grupo de taxistas, ¿viste? Pero bien. bueno, acá es una cuestión de legalidad también, ¿no? De la parte empresarial, pero eso le corresponde al municipio, realmente, evaluar si realmente se puede sentar a la mesa de negociación una persona que a lo mejor representa a 3, 4 muchachos, ¿viste? Gracias por este contacto, Horacio. No, gracias a vos, te mando un abrazo. Adiós.